9.000 millones de dólares. Ese es el dinero que el Estado argentino ha transferido a una sola empresa desde 2008 hasta hoy. No a un hospital, no a un sistema educativo, no a infraestructura que conecte las ciudades más pobres del país, a una aerolínea. Una aerolínea que en casi ningún año de su historia reciente generó ganancias, que fue privatizada, saqueada, quebrada, renacionalizada y subsidiada en un ciclo que se repite con la regularidad de las estaciones, pero sin la productividad de ninguna de ellas. Una aerolínea que sus propios empleados han paralizado con huelgas en los momentos más inconvenientes imaginables, que sus sindicatos han convertido en el ejemplo más citado de por qué ciertas empresas no pueden existir dentro de la lógica del mercado y tampoco pueden existir fuera de ella. Cómo una empresa puede perder dinero durante décadas, recibir subsidios que equivalen al PIB de países enteros, quebrar múltiples veces y seguir volando. ¿Y por qué ningún gobierno argentino, de ningún signo político, ha podido o querido cerrarla definitivamente? Hoy vamos a ver los números que los comunicados oficiales no mencionan, las decisiones que ningún partido quiere explicar y la historia de la empresa más cara y más intocable de Argentina. Buenos Aires, 1950. Juan Domingo Perón firma el decreto que crea Aerolíneas Argentinas. No como una decisión de transporte, como una declaración ideológica. En el mundo de 1950, tener aerolínea propia era sinónimo de soberanía. Los países que importaban eran los que dependían de transportistas extranjeros para conectar sus ciudades con el mundo. Los países que exportaban, que construían, que aspiraban a algo más grande que la dependencia, tenían su propia bandera en el cielo. Perón quería que Argentina tuviera bandera en el cielo, y la visión no era completamente descabellada para su momento histórico. Argentina en 1950 no era el país que el mundo mira hoy, con una mezcla de afecto y perplejidad económica. Era la octava economía más grande del mundo. Tenía una clase media que en términos de poder adquisitivo competía con la europea. Tenía industria, tenía reservas, tenía la sensación colectiva de que el ascenso era el único movimiento posible. En ese contexto, Aerolíneas Argentinas era parte de un proyecto más grande. Era el brazo aéreo de una nación que se veía a sí misma en camino de convertirse en potencia. Los primeros años fueron los de cualquier empresa estatal en su fase heroica. Los pilotos eran figuras casi mitológicas. Las azafatas eran seleccionadas con criterios que hoy generarían escándalos laborales, pero que en los años 50 se veían como parte del glamour, que la aviación comercial todavía tenía. Los aviones llegaron, primero los ingleses, los Comet, los primeros jets comerciales de la historia. Argentina era uno de los primeros países en operar jets comerciales. No estaba detrás, estaba al frente. Esa identidad, la de una aerolínea que no seguía sino que lideraba, se instaló en la cultura de la empresa con una profundidad que décadas de pérdidas no pudieron borrar completamente. Porque una cosa es tener una empresa que pierde dinero. Otra cosa, completamente diferente, es tener una empresa que pierde dinero, pero que en la memoria colectiva de un país representa algo más grande que sus estados financieros. Aerolíneas Argentinas nunca fue solo una aerolínea. Fue el símbolo de lo que Argentina creía que podía ser. Y los símbolos no se cierran con un decreto, aunque cuesten 9.000 millones de dólares. Las primeras décadas son de crecimiento real. Rutas nuevas. Flota moderna. Una presencia internacional que hace que el nombre Argentina aparezca en los aeropuertos de Europa, de América del Norte, de Asia. Pero debajo de ese crecimiento, las primeras grietas son visibles para quien quiera verlas. La empresa es estatal, y las empresas estatales en Argentina, en el contexto político de las décadas siguientes, adquieren características que tienen poco que ver con la eficiencia operativa. El empleo en aerolíneas se convierte en herramienta política. Los sindicatos, que en la cultura peronista tienen un estatus que va más allá de la negociación laboral convencional, construyen dentro de la empresa una estructura de poder paralela que en algunos momentos compite directamente con la dirección ejecutiva. Las rutas no siempre se abren porque son rentables. A veces se abren
porque conectan ciudades que tienen peso político, porque el intendente de una provincia presionó, porque la ruta a una ciudad determina cuántos votos llegan en la próxima elección. Los precios no siempre reflejan costos. A veces reflejan lo que el gobierno decide que la gente debería pagar por volar, independientemente de lo que cuesta hacer volar el avión. Esa combinación, empleo político más rutas políticas más precios políticos, produce matemáticas que no funcionan, que nunca van a funcionar, que generan pérdidas operativas con la regularidad de una ley física, y esas pérdidas se cubren con el presupuesto del Estado, con los impuestos de argentinos que quizás nunca subirán a un avión. La primera gran crisis llega en los años 80. La deuda de la aerolínea crece. Los aviones envejecen. La competencia internacional mejora. Aerolíneas empieza a quedar atrás en todos los indicadores que importan. El gobierno de Carlos Menem decide en 1990 que la solución es la privatización. Aquí entra Iberia. La aerolínea española, operada en ese momento por el Estado español, compra el 60% de Aerolíneas Argentinas en una transacción que desde el principio genera controversia. El precio pagado se cuestiona. Los activos transferidos se cuestionan más. Y la gestión que Iberia implementa en los años siguientes termina siendo el objeto de uno de los escándalos más estudiados en la historia del capitalismo latinoamericano. Lo que Iberia hizo con Aerolíneas tiene nombre técnico en el lenguaje de las finanzas corporativas. Asset stripping. Extracción de activos. La aerolínea comprada empieza a vender activos. Rutas. Slots en aeropuertos. Aviones. No para reinvertir en la operación, para transferir valor hacia arriba, hacia la empresa compradora, mientras la empresa comprada se queda con la deuda y la infraestructura más vieja. Es el modelo del inversor que compra una casa no para vivir en ella, sino para extraer todo lo que puede venderse antes de devolver las llaves. Para finales de los años 90, Aerolíneas Argentinas bajo gestión de Iberia es una empresa con más deuda que cuando fue privatizada, con una flota más vieja que cuando fue privatizada, y con menos rutas rentables que cuando fue privatizada. El negocio que Iberia vendió como modernización resultó ser lo contrario. En 2001, Argentina colapsa. El corralito. El default más grande de la historia hasta ese momento. El país que se había creído en camino de ser potencia descubre de un golpe la distancia entre la narrativa y la realidad. Aerolíneas se declara en quiebra en ese contexto. Iberia se va, con lo que pudo llevarse. Y Aerolíneas queda en tierra. Literalmente. Con aviones que no pueden volar porque no hay dinero para el combustible. Con empleados que no cobran. Con pasajeros varados en aeropuertos que no entienden qué está pasando. Es el punto más bajo. O debería haberlo sido. Justo cuando la empresa más emblemática del cielo argentino está en el piso, cuando los números dicen claramente que debería cerrar y nunca reabrir. Antes de ver por qué ningún gobierno pudo o quiso dejarla morir. Si la historia de cómo el poder político y el poder económico se mezclan hasta volverse indistinguibles, te genera las preguntas correctas. Un like nos ayuda a seguir haciendo estas preguntas en voz alta. Sigamos. El colapso de 2001 debería haber sido el final. Los números lo decían, la lógica del mercado lo decía, cualquier analista independiente sin compromisos políticos lo diría. No lo fue. Un grupo empresarial, Marsans, de origen español también, compró los activos de Aerolíneas por una cifra que los críticos calificaron como irrisoria. El Estado argentino garantizó parte de la operación, y la aerolínea volvió a volar. Con las mismas deudas, con la misma estructura de costos, con los mismos sindicatos, con la misma lógica política que hacía imposible tomar las decisiones que la eficiencia operativa requería. Marsans no fue mejor que Iberia. En 2008, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner renacionalizó Aerolíneas Argentinas. La operación fue presentada como la recuperación de un activo estratégico nacional de manos de extranjeros que lo habían saqueado. Había algo de verdad en eso. Marsans había gestionado la aerolínea con una incompetencia que en algunos aspectos superaba a la de Iberia.
Pero la renacionalización no vino con un plan para hacer la empresa sustentable. Vino con algo diferente. Con la decisión de que Aerolíneas Argentinas, independientemente de lo que costara, iba a seguir volando. Los subsidios empezaron. Y no pararon. Entre 2008 y 2023, el Estado argentino transfirió a Aerolíneas Argentinas aproximadamente 9.000 millones de dólares. En un país que durante ese periodo enfrentó crisis económicas recurrentes, inflación que en algunos años superó el 100% anual, devaluaciones que destruyeron el poder adquisitivo de millones de argentinos. 9.000 millones de dólares que no fueron a escuelas, no fueron a hospitales, no fueron a las provincias más pobres que necesitaban infraestructura básica. Fueron a subsidiar una aerolínea que perdía dinero con la consistencia de una ley física. ¿Por qué? La respuesta oficial siempre fue la misma. Aerolíneas conecta el territorio nacional. Argentina es un país enorme. Sin una aerolínea de bandera que garantice la conectividad, regiones enteras quedarían aisladas. El sector privado no va a operar rutas no rentables a ciudades pequeñas que el Estado necesita conectar, por razones de cohesión nacional. Hay verdad en ese argumento. Parcial. Porque la realidad es que Aerolíneas Argentinas no opera principalmente rutas a ciudades pequeñas que el mercado ignora. Opera principalmente en los corredores más rentables del país. Buenos Aires-Córdoba, Buenos Aires-Bariloche, Buenos Aires-Miami. Las rutas donde hay suficiente demanda para que cualquier aerolínea privada eficiente pudiera ser rentable. Y opera esas rutas con una estructura de costos que hace imposible ser rentable aunque la demanda exista. Los sindicatos de aerolíneas son el elemento que ningún análisis honesto de la empresa puede ignorar. La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, APLA. La Asociación del Personal Aeronáutico, APA. Organizaciones con décadas de historia dentro de la empresa, con convenios colectivos que se negociaron en épocas en que la aerolínea era la única opción del mercado y que se mantuvieron cuando el mercado cambió, pero los convenios no. Los pilotos de Aerolíneas Argentinas tienen salarios que en dólares se encuentran entre los más altos de América Latina para su categoría, en una empresa que pierde dinero, en un país donde el salario promedio es una fracción de lo que cobran. Cada intento de racionalizar esa estructura de costos produce una huelga. Y las huelgas de aerolíneas tienen un impacto que va más allá del daño económico a la empresa. Impactan a cientos de miles de pasajeros, paralizan aeropuertos, generan una presión política que hace que el gobierno de turno, cualquier gobierno, ceda antes de sostener la posición que la lógica financiera requeriría. Es un mecanismo de captura perfectamente diseñado. Los sindicatos tienen el poder de hacer suficiente daño político en el corto plazo para que ningún gobierno esté dispuesto a pagar el costo de la reforma estructural de largo plazo. Y los gobiernos, que piensan en ciclos electorales de 4 años y no en sustentabilidad financiera de décadas, ceden. Siempre. Con variaciones de estilo según el partido, pero en la práctica siempre. 2023. Javier Milei llega a la presidencia de Argentina con el discurso más explícitamente antiestatista que ningún candidato argentino había articulado en décadas. Motosierra. La metáfora que usó en campaña para describir lo que haría con el gasto público. Recortes reales, sin las negociaciones que caracterizaban a sus predecesores, sin las cesiones que los sindicatos habían aprendido a extraer de todos los gobiernos anteriores. Aerolíneas Argentinas fue declarada empresa a privatizar, no a cerrar. A privatizar. A transferir al sector privado en condiciones que, se prometió, serían más transparentes que las de Iberia y Marsans. Los sindicatos respondieron con lo que siempre responden. Huelgas. Medidas de fuerza. La amenaza de paralizar la conectividad aérea del país en el momento más inconveniente posible. El gobierno de Milei no cedió con la velocidad de los anteriores, pero tampoco ejecutó la privatización con la velocidad que sus promesas de campaña sugerían. Porque privatizar Aerolíneas Argentinas no es firmar un decreto. Es encontrar a alguien dispuesto a comprar una empresa con 9.000 millones de dólares en subsidios históricos,
con convenios colectivos que harían difícil la rentabilidad incluso en el mejor escenario, con una imagen de marca que mezcla nostalgia nacional con décadas de mal servicio. ¿Quién compra eso? ¿A qué precio? ¿Con qué garantías? Las preguntas que la privatización de los 90 no respondió bien siguen sin tener respuesta clara. Al momento de este guión, Aerolíneas Argentinas sigue volando. Sigue recibiendo fondos del Estado, aunque en menores proporciones que en el período kirchnerista. Sigue siendo objeto del debate político más recurrente en la historia económica argentina reciente. Y sigue siendo el caso que mejor ilustra una tensión que no es exclusiva de Argentina, pero que en Argentina se expresa con una claridad particular. La tensión entre lo que un país necesita económicamente y lo que un país puede aceptar políticamente. Argentina necesita, según cualquier análisis independiente, una aerolínea que sea sustentable, que no consuma recursos públicos que hacen falta en otros lugares, que opere con la eficiencia que el mercado requiere. Argentina no puede aceptar, políticamente, cerrar la aerolínea que tiene el nombre del país, que tiene décadas de historia, que representa en el imaginario colectivo algo sobre lo que Argentina fue o lo que Argentina aspira a ser. Esa tensión no la resuelve ningún decreto, la resuelve el tiempo, o la resuelve una crisis tan profunda que hace que el costo de no resolver sea mayor que el costo político de resolverlo. Argentina ha estado en esa crisis múltiples veces, y múltiples veces ha elegido pagar el costo económico en lugar de pagar el costo político. 9.000 millones de dólares es el precio de esa elección hasta hoy. La pregunta que la historia de Aerolíneas Argentinas deja flotando no es técnica. No es si debería privatizarse o cerrarse o reformarse. Los economistas tienen opiniones claras sobre eso. La pregunta es por qué ninguna sociedad, de ningún signo político, ha podido construir el consenso necesario para tomar la decisión que sus propios números recomiendan. Y la respuesta a esa pregunta dice más sobre cómo funcionan las sociedades que sobre cómo funcionan las aerolíneas. Los símbolos no se cierran con decretos, y Argentina lleva décadas pagando para mantener en el aire a uno de los suyos. Aunque ese vuelo nunca haya sido gratis. Si llegaste hasta aquí, ya sabes que estas historias no se encuentran en cualquier lugar. Están en punto 54. Suscríbete para no perderte el próximo caso y dime en los comentarios, ¿qué habrías hecho tú en su lugar? Nos vemos en el siguiente.